El propósito de este directo de hoy es contaros una historia. Es una historia antigua, una historia muy antigua, una historia de miles de años. Es una historia que alguno podría decir que es inventada. No lo sé, ¿vale? En realidad, os voy a hablar eso de hace miles de años. Ninguna de nosotras estaba hace miles de años. Y todo lo que sabemos de lo que pasó pues, en esas antiguas sociedades y civilizaciones de hace 10.000 años, 6.000 años, 5.000 años, todo lo que sabemos de estas civilizaciones, de cómo vivían, qué creían, etcétera, etcétera, eh, están basadas en la interpretación que hemos hecho las personas contemporáneas de los hallazgos que hemos encontrado, de los restos arqueológicos, ¿sí? Algunas de estas, de las civilizaciones, de algunas de estas más, digamos, evolucionadas o más complejas, sí que desarrollaron una escritura y entonces es más fácil, de alguna manera, entenderlas, entre comillas, más fácil, pero todo lo que son las sociedades prehistóricas, es decir, antes de la escritura, de la historia escrita, pues eso, todo lo que sabemos o todo lo que creemos se basa en interpretaciones. Todas las interpretaciones están sujetas al filtro con el cual estamos mirando un objeto, lo que sea. ¿Sí? Durante muchos años la arqueología y bueno, prácticamente todo lo que son los estudios universitarios estaba en manos de los hombres eh, desde un espacio bastante de estudio o de mirada bastante androcéntrica. ¿Sí? Andros, masculino, centro, ¿no? Centrada en lo masculino, centrada en el hombre, incluso miradas bastante misóginas. ¿Sí? Entonces, durante muchos años, mucho tiempo se ha escrito sobre la prehistoria desde esta mirada, ¿sí? Pero hace algunas décadas a personas que se dedican al estudio de la arqueología, de la prehistoria, etcétera, le han aportado otra mirada a esos mismos hallazgos arqueológicos, a esas mismas evidencias. Y es estas miradas las que yo he estado estudiando durante unos cuantos años. Sí, y desde estas miradas, desde las que quiero compartiros esta historia. Pues la historia empieza hace pues muchos miles de años, 10.000, 6.000, 5.000, en, en la mayor parte del planeta, ¿sí? En todas las zonas del planeta en las que la naturaleza era abundante, generosa, en todas estas partes florecieron culturas, civilizaciones, creencias muy diferentes entre ellas, ¿sí? Cada una con sus cositas, pero que tenían un nexo común de alguna manera. Y era que partían de la observación de la vida, de la naturaleza, del entorno, de cómo funcionan todas las cosas. ¿Sí? Y es curioso cómo a mí me ha llamado mucho la atención en este estudio de diferentes culturas, diferentes civilizaciones, cómo parece ser que estas primeras civilizaciones, culturas, tenían ese nexo común de que veían que para que la vida funcione, para que todo funcione en la vida, tiene que haber un equilibrio entre dos, lo que a mí me gusta llamarle los opuestos complementarios e interdependientes, a los que podemos llamar masculino y femenino, Shiva Shakti, Yin Yang, que son pues el día y la noche, la oscuridad y la luz, el dar, ¿no? O sea, el emitir y el magnetizar, ¿sí?
Entonces, en este contexto, ¿sí? En el que se observaba y se veía que parecía que había que mantener un equilibrio, cuando esto se desequilibraba, cuando esta relación entre estos dos opuestos complementarios e interdependientes se desequilibraba, entonces había enfermedad, había problemas ambientales, relacionales, etcétera. Y por lo tanto, estos pueblos desarrollaron ritos, cultos, liturgias, templos, deidades, arquetipos, etcétera, etcétera, cuyo propósito era mantener, velar, custodiar. Se consideraban como seres humanos los custodios de este equilibrio, y entonces todo lo que desarrollaban era en aras de custodiar este equilibrio, esta rueda de la vida, ¿sí? El día después de la noche después del día, la rueda de las estaciones, del dar y del recibir, de tal. Y y entonces cuando estudiamos estos antiguos cultos, estas antiguas civilizaciones, al menos a mí me llamó la atención hace tiempo este paralelismo, esta cosa común, ¿sí? En el que veíamos podemos ver que hay un equilibrio social entre lo femenino y lo masculino, encarnado por el hombre y la mujer, ¿sí? Y vemos que en estas sociedades la mujer tiene un papel muy importante, tiene mucho poder. Y cuando hablo de poder, yo siempre me gusta especificar que cuando hablo de poder no me refiero a el poder del dominio, de la represión, de la restricción, del control, de la jerarquía, de la guerra. Me refiero al poder, sí, personal, al poder, el enraizamiento, ¿no? Ese es el poder auténtico, el que no necesita controlar, dominar, someter a a otra parte de la sociedad. Sí. Y entonces en estas culturas las mujeres tenían un rol muy importante como dadoras de vida, como encarnaciones de este principio femenino tan importante, ¿no? Como es que es el encargado de la creación, de la gestación, de dar la vida y de muchas otras cosas, ¿no? En estas culturas el principio femenino estaba muy relacionado con la sexualidad, con la fertilidad. Así florecen, ¿sí? Durante miles de años en diferentes partes del mundo, ¿sí? Incluso yo he estudiado que en el antiguísimo Japón, en la antiquísima China, que son ahora sociedades tan patriarcales y tan misógenas, el Tao antiguo, el antiguo Tao era muy, buscaba siempre el equilibrio, el yin y el yang, femenino masculino. En este contexto es donde brotan estas dos diferentes visiones, digamos, de la vida, como son el tantrismo, el tantra, en la India, ¿sí? En el Valle del Indo es donde aparece, o parece ser que va apareciendo por ahí, y en lo que se llaman, a mí me gusta llamar las antiguas religiones de la Europa antigua. Antigua Europa es un concepto que yo saco de Marisa Gemputas, ¿sí? Y el paganismo que se le llamó después, la brujería. Vamos a hablar un poquito más de esto, ¿por qué brujería? Pero aquí es donde, en este momento es donde florecen estas culturas. El Tantra es una vía mística que, como todas las vías místicas, o al menos casi todas, no sé si todas, nada de todo esto me parece muy grande, pero como casi todas las vías místicas que conocemos buscan una elevación de la consciencia,
una conexión con lo divino, un regreso a la fuente, a la unión, ¿sí? La particularidad del Tantra, a diferencia de otras vías místicas, es que em, no rechaza la energía sexual, no rechaza a Shakti, no rechaza el principio femenino. ¿Sí? En Tantra decimos que Shakti es el principio femenino, es el magnetismo, es la gestación, es la sexualidad, la sensualidad, son los ciclos, los cambios, la vida, la energía, ¿sí? Lo mundano, ¿sí? Lo que nos arrastra por aquí, por allá, las emociones. Y Shiva es la conciencia, es el observador, el testigo que se deleita observando y presenciando la vida. La mayoría de vías místicas, al menos las que yo he practicado, yo tuve la suerte que mi padre me inició, me contó y acercó, es un gran estudioso de las culturas antiguas, del misticismo, y me habló mucho de muchas vías místicas. He estado experimentando, ¿no? Con muchas vías místicas y practicando. Y en todas, desde mi punto de vista, yo siempre hablo de mi punto de vista, por favor no os toméis nada como una verdad absoluta, porque yo no creo que nadie la tenga, yo creo. Pero para mí la sensación de estas otras vías místicas es que solo contemplan a Shiva, el principio masculino, la conciencia, ¿sí? La presencia, ¿Mm? Cambio, y se olvidan de Shakti, la represión de las necesidades del cuerpo. En cambio, el Tantra lo que hace es, ¿no? Sumar, juntar, unir en amor. Shakti, la vida, la energía sin Shiva, la presencia que la observa y se deleita, se aburre, se marchita, ¿sí? Y Shiva, que es el observador, sin ese algo que observar, no tiene tampoco razón de ser. Esa es la idea un poco del Tantra. Y vemos cómo también en las diferentes culturas, ¿no? Salimos de la India y nos vamos a territorio más, digamos, europeo, y vemos cómo las antiguas culturas que también veneraban aquí el principio femenino, el masculino, los ciclos de la vida, de la tierra, como principios, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Todas este florecimiento pues hace pues entre 10 y 5.000 años atrás, fue de alguna manera interrumpido por la invasión, por la llegada de los pueblos arios. ¿Os sonará la raza aria? ¿Sí? Los pueblos arios eran unos pueblos que vivían en unas zonas mucho menos abundantes, benevolentes, ¿sí? El concepto, la idea que tenían de la tierra, de la naturaleza, de la vida era algo duro, había que luchar para vivir y había que sobrevivir, ¿sí? Eran contextos áridos en donde sobrevivir era todo un reto. Comer era un reto, etcétera. Estos pueblos son pueblos pastores, pueblos que domestican el caballo y cuyos dioses, a diferencia de estos dioses más antiguos, que son dioses de la vida, benevolentes, que te dan y te quitan, estos dioses más bien te quitan, ¿sí? Eran dioses. ¿Os suena la idea de un dios castigador que si te portas mal te va a salir al infierno? Esa es un poco la idea esta, la que nos traen los pueblos arios a nuestras tierras. Sí, estas las invasiones, se llaman las invasiones kurganes, de estos pueblos que empezaron a invadir, varias oleadas de invasiones. Llegaron a estos pueblos, encontraron pueblos pacíficos, culturas pacíficas y las invadieron y además invadieron de alguna manera, de diferentes maneras, sus culturas. Absorbieron, lo que hicieron es tomar las creencias de estos antiguos pueblos, tomar estas creencias, darles la vuelta. Así tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo, tenemos, incluso y en la India también, ¿no? Tenemos, ahora por ejemplo tenemos, ¿no? El sistema más védico de castas, por ejemplo, ¿no? El sistema de castas
La casta más baja, los Drávidas, son precisamente los pueblos originarios antiguos, son más oscuros, ¿sí? No son los intocables, no se pueden la gente de otras castas mezclar con ellos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es todas estas culturas, todas estas creencias que encuentran, les dan la vuelta y las convierten en creencias en las que el hombre está por encima de la mujer, lo femenino es malo, pecado, suena, ¿no? En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo tradiciones antiguas se les ha dado a la vuelta. El dios Sol, Jesucristo, la madre, ¿no? Creadora, el principio femenino, primero que crea las deidades y la vida, como es, que luego se convierte en la Virgen María, que es un personaje secundario. Sí, tenemos Lilith, tenemos un montón, el mito del Génesis. Hacer una relectura de la Biblia para ver cómo los antiguos ritos y culturas, mitos se han transformado, tergiversado, es súper interesante. Pero yo siempre digo que siempre que hay represión, hay vías de fuga. Sí, también lo decía sobre todo también Da Vinci, ¿no? Da Vinci decía cuando tú el cauce de un río lo quieres, ¿no? No quieres permitir que el río vaya por el cauce por donde quiere ir y lo reprimes y lo tal, tarde o temprano va a encontrar sus vías de fuga. Entonces, pese a que vemos estas invasiones de los arios, ¿sí? Que empiezan, si buscáis invasiones kurganes, ¿sí? O todo el trabajo, sobre todo de Marija Gimbutas, es súper interesante. Ahí puedes encontrar todo cómo se cree que fue ese, ¿no? Ese avanzar por todo el mundo de estos pueblos guerreros, dominantes, jerárquicos, con dioses castigadores, en los que la mujer está por debajo del hombre, el rey está por debajo del tal, el padre por debajo, el rey por encima de, el padre por encima de, el jefe por encima de, el hombre por encima de, ¿no? Jerarquía, jerarquía, jerarquía. Y no unas jerarquías, no es que no hubiera jerarquías en los otros pueblos, que sí, había pueblos en los que había jerarquías, pero había unas jerarquías no impuestas, ¿sí? Elegidas. Entonces, lo que pasa sobre todo, lo podemos ver, lo que pasa sobre todo en Europa, ¿no? Hay cada vez hay mucha más represión, ¿no? Mucho más manipulación de todo esto. También otro ejemplo maravilloso y clarísimo es entre Creta y la Grecia helénica, ¿no? Como la Grecia helénica, la Grecia helénica es ultra mega absolutamente misógena, toma en los cultos de Creta, en el que la mujer tenía un lugar muy importante al lado del hombre, el hombre al lado de la mujer, ¿sí? Cada uno su rol súper importante, como todo eso tergiversan y crean pues el Olimpo, ¿no? Donde solo hay más que violaciones de mujeres y bueno, es un culebrón que no veas. Entonces vemos cómo en diferentes momentos de la historia podemos ir estudiando y podemos ver cómo esta, esta, este mundo patriarcal, este mundo androcrático, androcéntrico, se va imponiendo y va eliminando, va reprimiendo todos estos mundos, estas culturas en las que había un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, ¿sí? Entre el hombre y la mujer. Y van habiendo vías de fuga. Un ejemplo clarísimo también está como es por eso que quería hablar de la brujería. Lo tenemos en la Inquisición. La Inquisición, el genocidio, el gran genocidio, el gran holocausto. Se habla del holocausto judío, pero no se habla de un holocausto. De la Inquisición fue un gran holocausto. Murieron documentadas muchísimas personas, ¿sí? Y luego las que no estuvieran documentadas, pues ves a saber. ¿Qué era la brujería en ese contexto? O sea, para mí la brujería ahí caben muchísimas cosas, ¿no? Cada una tiene el concepto de brujería, pero básicamente es una observación de los ciclos de la vida, ¿sí? De las energías, cómo se mueven, ¿sí? Y pues un jugar en serio, como dicen mis hijos, jugar en serio con estas energías
que se mueven. Y con estos principios femenino-masculino, con la luz y la sombra, con lo que, con el, ¿no? Con lo que hay más allá de lo que vemos. Y esto, por mucho que se ha ido reprimiendo, vivía, vivía en los pueblos, ¿sí? Los cultos paganos, lo que el cristianismo llamó los cultos paganos, ¿no? Esas cosas con las que no podían acabar. Y ¿no? Por eso también metieron la Inquisición. ¿Mm? Todo eso, por mucho que haya intentado reprimirse, ha ido sobreviviendo a lo largo del tiempo de una manera más o menos proscrita, más o menos escondida, según la represión del momento, ¿no? Según la fuerza de la represión del momento. Em, en nuestras tierras, mucha de la información, mucha de la herencia fue quemada, fue destruida. En la India, por lo que yo he visto, parece ser que permaneció bastante más viva. Y cuando hablo de brujería, hablo de los cultos antiguos, ¿sí? De las reuniones de brujas, ¿no? Pues eso, las reuniones en círculo de mujeres, las reuniones, ¿no? Bailar bajo la luna, hacer pues medicina natural, ¿m? Todas estas cosas, mover energía. Entonces, ¿cómo uno yo el tantra y la brujería o las antiguas tradiciones paganas? Para mí, el tantra hoy en día llega a nuestras tierras, por eso nos cala tantísimo. El tantra, hay muchas versiones, interpretaciones, sobre todo últimamente del tantra, pero el tantra desde donde yo lo practico, lo estudio, lo comparto, a mí lo que me hace es recordarme mucho esta, esto que llevo, que permanece vivo en mis células y en las tuyas y en las de todas y todos, de, esta, de este equilibrio entre lo femenino y lo masculino, dentro de mí, en mis relaciones, en la vida, en la naturaleza. ¿Sí? Entonces el Tantra trabaja mucho ese equilibrio, ¿no? Ese hacer el amor entre el femenino y el masculino, ¿m? En la vida y en el mundo. Voy a ir hablando, si queréis, tenéis alguna pregunta, me la escribís, ya que estamos en directo, y la contesto, ¿vale? Entonces, para mí el Tantra, yo cuando llegó el Tantra a mi vida, me di cuenta de que era como, wow, esto es como si, esto está, ¿cómo puede ser que algo tan antiguo, o sea, tan antiguo y tan lejano, de una cultura tan lejana que no tiene nada que ver conmigo, cómo puede ser que conecte tanto conmigo? ¿No? ¿Cómo puede ser que me despierte tanta cosa, ¿no? Y, y para mí, yo me he dado cuenta que al menos en mí, lo que pasa es que el Tantra despierta esa memoria que hay en mí, esa memoria bruja, esa memoria de mujer conectada con la tierra, con el bosque, con los ciclos, con la luna, con las estaciones, ¿sí? Con lo femenino y lo masculino. ¿Mm? En el Tantra movemos energía, hacemos magia, es algo que me encanta. Esto es de Carolina Aldana, ¿no? Carolina Aldana maravillosa. Eh, la magia no es más que mover energía. ¿Qué hacemos en la alquimia sexual taoísta? Movemos la energía interna. En el Tantra movemos nuestra energía con la mía, con la del otro y se mueve, pasan muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, ¿y qué hacemos en la magia? Estamos moviendo energía. Entonces, estamos haciendo lo mismo, de alguna manera, mover energía y equilibrar. Equilibrar, observar lo que sucede, estar presente, enraizarse y vivir en el aquí, en el ahora, con lo que hay. ¿Sí? Menstruamos. Y cuando estamos menstruando estamos en la oscuridad y entramos en la oscuridad. Y cuando estamos ovulando, ¡ah! Nos damos a la luz y entramos en la luz. ¿Sí? Y eso es nuestra realidad encarnada. Por eso el Tantra y las prácticas de las antiguas tradiciones traducidas al aquí y a la ahora, para mí lo que me hacen es recordarme que soy un ser encarnado con una conciencia, ¿sí? Que puedo pasar de ella y vivir inconscientemente o puedo
nutrirla, puedo sostenerla, puedo elevarla. ¿Mm? Para mí es súper, súper, súper importante que hoy y cada vez más, con todo lo que cada vez se va a, amplificando toda esta cosa más de la represión, del control y de la negación de muchas partes de nosotras y de nosotros, porque ese principio femenino, chicos, habita también en vosotros. Es muy importante para mí que hoy en día recuperemos, despertemos, ¿sí? Volvamos a poner el poder de lo femenino al lado del poder de lo masculino en mí y en el mundo. Es decir, yo como, ¿no? como persona, no negar mi femenino, mis emociones, mis ciclos, ¿sí? Mm, mi imprevisibilidad, ¿sí? Y no negar mi masculino, que es mi presencia. Fijaros que estamos siempre con el masculino en otro lado, o reprimiendo al femenino, obligándole a un orgasmo, obligándole a no sé qué, obligándole a no sentir, a no llorar tanto, a no, ¿sí? Estamos siempre en el hacer, no estamos presentes. En la sexualidad no estamos presentes en nosotras y en nosotros. Estamos en el hacer, en el conseguir una meta, ¿no? Como decía ese maestro Zen, los occidentales estamos tan obsesionados con la meta que nos perdemos la magnificencia del camino que recorremos. Y eso es lo que me recuerda, al menos a mí, la práctica del Tantra y la práctica de la magia, de la brujería, de, del- de la rueda de la vida, ¿no? Como también me ha enseñado mucho, gracias, Mariana García Legar, Doña Loba, Carolina Aldana. Sí, me han enseñado cómo vivir en estos ciclos, ¿no? Cómo mover también la energía fuera de mí en otros contextos. No sé si tenéis alguna pregunta o sigo. Tanto una tantra como la otra, el paganismo, la brujería, yo le llamo la brujería porque me gusta reivindicar, recuperar, reapropiarme de la palabra bruja, ¿no? Y darle todo ese poder y ese amor de esa palabra. Tanto la tantra como la brujería, para mí ahora mismo son muy importantes porque nos dan, nos recuerdan eso que habita en nosotras y nosotros, ¿eh? Ese poder de lo femenino, lo maravilloso de lo femenino, tanto uno como otro, ¿no? Nos recuerdan que no hay felicidad si no hay unión, si no hay equilibrio, si Shiva y Shakti no están al lado haciendo el amor, mirándose a los ojos, ¿sí? Si despreciamos una parte de nuestros ciclos, una parte de los ciclos de la vida, no hay totalidad. Vivimos incompletas, vivimos sesgadas. Sí, es como lo que digo muchas veces, a tanto la luz y ver la luz, iluminarse y no sé qué. Si no somos capaces de ver nuestra oscuridad, de integrarla, de amarla y abrazarla y sentir su poder, no es luz lo que vemos, son fogonazos. Si os interesa este tema, yo recomiendo de bibliografía, por ejemplo, sobre el Tantra. Hay un libro maravilloso de André Van Liesbeth, cuyo título es el que lleva el ciclo que vamos a empezar en octubre, que se llama Tantra, culto a lo femenino. Es un libro maravilloso, no sé si se encuentra todavía, pero es precioso. Y también dos libros de Rihanna Ensler, sí, El cáliz de la espada, Sexualidad sagrada, Marisa Gimbutas, todos los estudios que hizo Marisa Gimbutas. Yo os recomiendo estos libros, son maravillosos si queréis profundizar. Pero como siempre digo, el Tantra no se lee, se practica. Entonces es importante que practiquemos. Y la magia no se lee, se practica. Mover energía, no podemos solo leer libros, tenemos que practicar y practicar, acompañarnos de personas que están en el camino, de que llevan un camino recorrido, ¿no? Y nos pueden ayudar en algún momento de atasque, ¿no? De perdición. Entonces, esto es lo que hacemos en el ciclo de Tantra del culto a lo femenino, que empezamos en octubre, en el puente
de la Inmaculada, el puente de la prostitución, que me gusta llamarle, en el que vamos a ver, va a venir Carolina Aldana, y vamos a mover magia, vamos a crear espacios sagrados, ¿vale? Vamos a centrarnos, vamos eh, a, a crear un templo en nosotras para que nuestro femenino y nuestro masculino hagan el amor, sí. Y chicas, chicos, cuando estamos siempre buscando ese femenino fuera, ese masculino fuera, ese hombre que me mire, esa mujer que me mire, y nos olvidamos de que la primera relación de amor, equilibrio que tiene que haber es dentro de mí. Mi masculino tiene que estar presente para mi femenino, para sostener, para que no se me lleven las emociones y no sé qué, pero las pueda sentir, vivir y aprender de ellas. Y mi femenino tiene que estar bailando para mí masculino, no para el hombre de afuera, para mí masculino. Y sí, y permitiendo todo lo que hay, todo lo que es ese femenino. Por eso me gusta también todos los arquetipos, los arquetipos del femenino, de las diosas tántricas. Hay diosas que parecen terribles, porque el femenino también es Kali, también es Durga, también es Chinnamasta, también son todas estas diosas. Sí, el femenino también es fuego. Así que, pues os invito a que os miréis la propuesta que hemos hecho con Carolina, con Berma Rodríguez, con, ¿quién más hay? Nuria Useu, Montse Catalán, Xenia Ross, Sofía Style, sí que me van a estar acompañando en esta formación para explorar, para abrirnos, para conocernos y dejar que nuestra feminidad y masculinidad, nuestro ser completo, auténtico, tome su espacio, validarlo y ser completas, completas, completas. Basta ya de ser seres incompletos. Basta ya de reprimir a nuestro femenino, a nuestras emociones, nuestra libido, nuestros ciclos, nuestros cambios. Basta ya de reprimir al masculino y obligarlo a estar siempre en el hacer, en el hacer, en el afuera, en el pensar, en el proyectar. Basta ya de que nuestro masculino obligue a nuestro femenino a ir a una carrera hacia el orgasmo. Vamos a ser. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, pues entonces muchísimas gracias por estar aquí acompañándome esta tarde de jueves y nos seguimos viendo o leyendo, escribiendo. Y ojalá nos podamos ver en persona, abrazar y hacer un camino juntas